La ciencia avanza a pasos agigantados y las opciones que se abren son difíciles de creer. Se habla de clonaciones de ovejas, de seres humanos, y este es un tema muy común en películas de ciencia ficción. ¿Qué pasa si efectivamente esto llega a pasar y se vuelve una realidad? ¿Cuáles serían las implicaciones morales y culturales de este tema? A continuación veremos qué consecuencias tendría esto para la sociedad y si los clones tendrían un valor como seres humanos. Hay muchas cosas que se podrían decir sobre este tema, pero quiero que nos imaginemos este escenario, que ya hay clonación humana, que ya los clones están entre nosotros, por así decirlo, y qué implicaciones morales, filosóficas, teológicas tendría eso al respecto. ¿Cómo sería convivir en un mundo en el que efectivamente tengamos la clonación humana? Ahora, hay muchas ideas que surgen al respecto. Yo la primera que tengo y que quiero aportar es que no creo que eso sería como muchas personas lo pensarían. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos a pensar en los clones como si fuera literalmente una persona exactamente igual a la otra. Y más allá de que genéticamente lo puede ser y demás, la verdad es que quiénes somos y nuestra personalidad y demás es construida por muchas más cosas que solamente la información genética, desde el tema de las experiencias que tenemos, desde de las diferentes cosas que vivimos creciendo. Todo este montón de cosas va moldeando y afectando quiénes somos. Por lo tanto, yo en principio creo que es virtualmente imposible que hayan dos personas que sean exactamente iguales. Literalmente, quizás como tenemos la caricatura de clon, de que literalmente una persona igual a otra, ¿verdad? Hasta en personalidad, y que si yo no quiero ir a trabajar hoy, nada más voy y mando al clon mío a que vaya a hacer el trabajo, ¿verdad? Y va a ser exactamente igual. Yo creo que eso no es viable. Sin embargo, hay otra cosa que creo que es más importante y creo que es más urgente para que le prestemos atención, y es la siguiente, porque me parece que si en un momento eso se llega a dar, como si fuera una película que ya hay producción en masa, ¿verdad? Y todo esto, sería muy fácil volverlo algo utilitario, ¿verdad? Utilizar los clones para algo utilitario. Pensemos, por ejemplo, en películas como Star Wars, ¿verdad? En que simplemente tengo esa gran capacidad de producir clones y lo que hago es un ejército para que ellos sean los que se maten y no yo, ¿verdad? O se empezarían a utilizar clones de esta forma para un sinfín de usos. Y la pregunta que traigo hoy en día es justamente, bueno, ¿sería esto? ¿Qué implicaciones tendría? Porque si son clones de ser humano, ¿tienen o no el valor de un ser humano? Y la razón por la que quise traer este tema es porque he escuchado una sinfín cantidad de opiniones al respecto, desde gente, por ejemplo, diciendo, no, es que fueron creadas por medios humanos, no por voluntad de Dios, y entonces eso significa que son productos de la voluntad del ser humano y hasta satánica, porque no vienen de Dios, de que no tendrían valor como ser humano porque justamente son creados por tecnología humanos y eso les quitaría el valor, y es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces quisiera ofrecer lo que creo es una perspectiva bíblica al respecto, porque como he hablado anteriormente, es fundamental que nosotros pensemos bíblicamente sobre las cosas, que pensemos bíblicamente de una forma correcta sobre cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que quiero decir, y ir respondiendo justamente a estas afirmaciones que dicen que no serían seres humanos, que no tendrían un valor de seres humanos, ¿verdad? Que no sería esto. Es que cuando sea que vayamos a hacer un argumento cuya conclusión sea esa, creo que debemos ser sumamente cuidadosos. ¿Por qué? Porque grandes atrocidades se han cometido y se cometen hoy en día bajo el argumento de que hay un sector de la población que no es un ser humano y que por lo tanto tiene menos valor, y yo lo puedo utilizar, es un fin para los medios que yo tenga. Entonces,
con el mero hecho de hacer ese argumento, yo diría pausa, porque nuevamente grandes atrocidades se han cometido y vemos el siglo pasado en todas estas guerras y en todas las cosas que pasan hoy en día en temas de aborto inclusive. Se cometen grandes atrocidades bajo la justificación de que la otra parte involucrada no es un ser humano, no tiene el mismo valor de un ser humano. Entonces debemos ser realmente muy cuidadosos con esa línea de pensamiento. Y entonces aquí también podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son estas razones que, por ejemplo, yo al principio, de personas que dicen que no tendrían justamente valor como este ser humano? Entonces pensemos en la primera, ¿verdad? Porque son creados por medios humanos. Y aquí yo quiero preguntar, bueno, ¿importa la forma en que una persona fue concebida? ¿Eso acaso determina el valor de esta persona? ¿Verdad? ¿Importa acaso el que una persona haya sido concebida de forma natural o por cesárea, incluso por fertilización in vitro? ¿Eso hace que tenga más valor o menos valor? Creo que la respuesta clara en este caso es no, ¿verdad? Todos que hemos nacido mediante estos medios convencionales, hasta cierto punto podríamos decir, tienen parte del mismo valor porque nuestro valor no es definido por la forma en cómo nacimos. Y yo creo que lo mismo aplicaría en caso de que tengamos un ser humano completamente desarrollado que finalmente es una clonación de otro ser humano. La forma en que ese ser humano fue concebido no determina el valor. Y esto nuevamente es muy importante porque justamente en otras discusiones, como les decía anteriormente, del aborto, parte del argumento es, o muchas veces el argumento va por la línea de que por la forma en que fue concebido, significa que eso no tiene valor como ser humano, no es un ser humano como tal inclusive. Entonces nuevamente debemos ser también consistentes en nuestras creencias, en nuestros pensamientos. Y si nosotros vemos, creo yo, la idea desde este punto, desde que podemos decir no, la forma en que un ser humano fue concebido no determina su valor, creo que podemos pasar la página e ir al siguiente punto. Ahora, ¿importa por medio de quién, o sea, quién, la voluntad? Si un clon fue hecho por voluntad humana, si entonces decimos que no fue hecho por voluntad de Dios, y como decimos que no fue hecho por voluntad de Dios, significa que fue hecho por voluntades satánicas y demás. Y con respecto a este punto, yo creo que esto es lo que se conoce como un falso dilema en lógica, que es esta falacia es cuando te presenta dos opciones como si fueran las únicas que hay, ¿verdad? Casi es como, bueno, a mí me gusta el fresco. ¿Te gusta el fresco de esta fruta o esta otra fruta? Te puedo decir, a mí no me gusta ninguna de esas dos, pero es que hay un montón más de frutas que no me estás diciendo, ¿verdad? Entonces, en este punto, creo nuevamente, si tenemos una visión bíblica al respecto, no podemos decir, no, es que fue nada más, alguien es concebido nada más por voluntad humana o por voluntad de Dios. Eso es un falso dilema, porque en realidad muchas veces los seres humanos son concebidos por una combinación de ambas, ¿verdad? Porque seres humanos querían concebir a alguien y Dios evidentemente lo permitió y estuvo dentro de su voluntad permitirlo. Incluso Dios participa en el acto justamente de la creación por el alma y demás. Entonces creo que realmente es un falso dilema decir, no, es que si una persona, un clon, no tendría un valor porque fue hecho por voluntad humana, creo que hay un error, porque nuevamente no es solo voluntad humana, también es voluntad de Dios. Y yo no creo que Dios no pueda, ¿verdad? Incluso sabiendo que la humanidad en algún momento, si es que llega a pasar, llega a hacer estas cosas, no veo por qué Dios no podría decir, no, yo sé que la humanidad va a llegar a hacer esas cosas y yo voy a usar eso también para mi gloria y para mi honra. Y parte de los seres humanos que yo quiero que habiten en la tierra, pues van a nacer de esa forma. ¿Por qué? Porque es parte de esas cosas que
nosotros como seres humanos tenemos libertad y actuamos, y Dios ve y Dios las permite, porque Dios respeta nuestra libertad. Pero aún en medio de todo eso, nuestro Dios es tan grande que Él es soberano aún sobre las libres decisiones que nosotros tomamos. Entonces, nuevamente, es un falso dilema decir, no, es que no tiene tanto valor como un ser humano, porque fue concebido solamente por voluntad humana y no por voluntad divina, porque la respuesta, la verdad es que es ambas, ¿verdad? Y la razón importante que quería hablar de este tema es porque este es un ejemplo de que nuestras ideas, lo que nosotros pensamos, la forma que nosotros veamos el mundo, tiene consecuencias. Y de hecho le podría agregar que las malas ideas tienen víctimas. Y en este caso, como estaba hablando, es muy claro. Por eso justamente es muy importante que estemos conscientemente revisando nuestras ideas, revisando aquello que pensamos y que creemos, para poder asegurarnos que son correctas y poder vivir la vida también correctamente. Y por esta razón, porque nuestras ideas tienen consecuencias, es que debemos de tener una cosmovisión bíblica, una visión de mundo bíblica. En otras palabras, una forma de pensar, una forma de analizar las cosas formada e informada por la Biblia. Nuevamente, una visión bíblica de las cosas. A través de este lente podemos ver todo lo demás, y yo también argumentaría, podemos verlo todo lo demás de una forma correcta. Entonces, aquí nos surge la pregunta, bueno, ¿qué es entonces aquello que nos da valor? Y la respuesta, de acuerdo a la Biblia, la encontramos en Génesis, y es justamente el hecho de que somos formados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que nos da valor a nosotros, y el hecho de que Dios decidió crearnos cuando Él no tenía la obligación por crearnos, de que somos aquí, de que existimos por pura voluntad de Dios, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios tiene implicaciones muy importantes, porque esto habla de que nosotros tenemos racionalidad, intelecto, libertad, que somos seres morales, que nos podemos conectar con Dios, somos agentes personales, es decir, tenemos nuevamente voluntad, ¿verdad? Y tenemos la función de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Somos las manos y los pies de Dios aquí en la tierra para representarlo. Debemos hacer el papel que Él hace justamente en la tierra. Entonces, eso nos da propósito, y eso aplica a todos los seres humanos, y esa es la razón por la que tenemos valor, porque somos imagen de Dios. Y nuevamente, y eso se refleja en que tenemos aspectos como racionalidad, intelecto, libertad, moralidad, y en la función como representantes de Dios que tenemos. Esta cita es del Dr. Michael Heiser, y es de un libro que se llama ¿Qué quiere Dios? Que por cierto, ese es un libro gratuito, así que si alguien lo quiere, pues me contacte, yo con todo gusto le digo cómo obtenerlo. Pero Michael Heiser dice lo siguiente: representar a Dios, este concepto de ser imagen de Dios, es un concepto muy importante por varias razones. Nos da a cada uno una identidad segura y profunda. El deseo original de Dios era que cada ser humano fuera su hijo y compañero. Así es como Dios mira a las personas. Así es como nosotros debemos mirar a las personas. Dios quiere que cada uno de nosotros considere a cada persona como un hermano. Tenemos la misma condición de ser imagen de Dios, y Dios nos quiere en su familia. El racismo, la violencia, la manipulación y la coacción no forman parte del diseño de Dios para la humanidad. Son resultados malignos de la rebelión y del pecado. Dios odia lo que el pecado ha hecho a las personas que ama, y es algo que debemos recordar cuando pensamos en nuestros propios fracasos morales y en los de los demás. Y aquí justamente podemos ver que lo que nos da valor no es la forma en cómo nacimos, no es quién quiso, si un ser humano quiso o no quiso que yo estuviera acá. Lo que nos da valor, sentido y propósito es que justamente somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos un rol por cumplir aquí en la tierra, y eso no es afectado por ninguna de estas cosas. Y así que, volviendo al tema inicial, yo considero que una perspectiva bíblica, la respuesta que nos da es que si en este caso, ¿verdad?
de que los clones y todo eso se puede llegar a pasar, sería un gran error decir que no son seres humanos, no tienen el mismo valor de ser humanos, porque bien podrían también estar hechos a imagen y semejanza de Dios, igual que todos nosotros.